Hola jóvenes, les habla Marcos Ramírez. Bienvenidos a nuestro nuevo tutorial de redacción 1. En este tutorial vamos a trabajar con el informe, las ventajas, las partes, recomendaciones y los tipos de informe. En una empresa o institución gubernamental, el día a día debe desarrollarse sobre una planificación, la cual debe hacerse sobre datos confiables y seguros para poder tomar las decisiones pertinentes en los distintos casos que se presenten. Esos datos deben llegar a los hombres y mujeres que las dirigen a través de un texto llamado informe. Este lo elaboran los subalternos y se los hacen llegar ya sea de mano a mano, por fax, que muy poco se utiliza, o por correo electrónico. El informe es una comunicación que se elabora con la finalidad de presentar al receptor la relación o descripción de hechos, sucesos o actividades pasadas o presentes de forma clara, precisa y detallada, partiendo de datos comprobados y comprobables. Las ventajas que tiene el informe es la consulta individual de los datos, la lectura global del mismo, ser la base para la toma de decisiones y acciones pertinentes, sirve para comparar estadísticas sobre la evolución de una institución, de una empresa o de cualquier investigación particular. También se convierte en una muestra del resultado del trabajo de quien lo realiza. Comenzamos con las partes de un informe. La primera es la carta de presentación, que solamente se realiza para el informe analítico. Esta tiene razón de ser cuando el informe se realiza por encargo. La misma debe informar al receptor sobre lo que trata el informe de manera sucinta, o sea, de manera breve. Luego de la carta de presentación, le sigue la portada. En esta parte deben de ir los siguientes datos: el título del informe, el nombre del autor, nombre de la persona o institución destinataria, ciudad y fecha de elaboración y por último la imagen relacionada al informe. Aquí tenemos un ejemplo de una portada. Luego viene el índice, que es el indicador de la organización del contenido del informe. Se coloca en este lugar para permitir la búsqueda rápida de algún tema o subtema que interese de manera particular. Abajo tenemos un pequeño ejemplo de un índice. Aquí tenemos otro ejemplo de un índice. La sinopsis, luego de poner el índice, le continúa la sinopsis, que también se le denomina informe ejecutivo. Esta parte se coloca si el informe es extenso. Este mayormente va en el informe analítico. Este va a permitir al receptor tener una idea rápida sobre las informaciones que encierra el informe, sin la obligación de hacer la lectura completa del mismo. O sea, te da un resumen general de lo que trata o de lo que contiene el informe. Luego de colocar la sinopsis en una siguiente página, vamos a colocar la introducción, que en esta parte, como en cualquier texto, debe presentar una panorámica que registre datos como los propósitos que se persiguen, alcance o límite del informe, método usado en la obtención de los datos, el porqué de realizar el informe, entre otros. Vamos ahora
a comenzar con el desarrollo o cuerpo. En esta parte abarcará todo lo referente al análisis de los datos sobre el tema o problema motivo del informe. Se exponen acá las posibles causas, usted explica las causas, explica la consecuencia, que originan los hechos que se enuncian, de los cuales se derivarán las conclusiones y las recomendaciones. Se pueden presentar gráficos o esquemas si son necesarios. Todo depende del tipo de informe que se esté elaborando y su extensión. Recuerden que hay varios tipos de informe que vamos a trabajar más adelante. Le sigue las conclusiones y las recomendaciones. En esta constituye los resultados finales de la razón del informe, de acuerdo con su carácter. Pueden presentarse de modo de resumen o síntesis. Les recomiendo que sea en modo síntesis de esos datos y se hacen las sugerencias y recomendaciones que el analista considere pertinente para el caso. Los anexos, en esta parte se recogen los detalles, también se le llama apéndices. También se agregan los datos especializados que no deben aparecer en el desarrollo. En el desarrollo no se agregan ningún dato como imágenes, gráficos, nada de eso. Se agregan en los anexos. Entonces, son necesarios para la confirmación de la información, cada uno de ellos. Aquí se colocan gráficos, cuadros estadísticos, dibujos y cualquier material bibliográfico que se haya consultado. Todo dependerá del tipo y la extensión del informe. Aquí tenemos varios ejemplos que podemos agregar en los apéndices o anexos. Aquí tenemos otro. Otro pequeño ejemplo de una imagen. Luego se va a colocar después de los anexos la bibliografía. Esta se colocan todos los datos de las fuentes bibliográficas que se hayan consultado en el orden y la forma indicada en el apartado de fuentes y citas bibliográficas, recordando que se le debe aplicar el formato APA que ya hemos estudiado, la cual consiste en que todas las citas bibliográficas y fuentes deben de estar organizadas alfabéticamente, con sus debidos autores, año, mes, día, link de la página web, si usted lo investigó en internet, y también deben de colocar el nombre de la página que haya consultado esa cita bibliográfica. Todo eso debe de tener una cita bibliográfica. Aquí tenemos los ejemplos. Cuando es un ejemplo de un libro con dos autores. Esa es una cita bibliográfica cuando tiene dos autores. Aquí tenemos ahora un ejemplo de un artículo consultado en una publicación periódica electrónicamente con el formato APA. Las recomendaciones, definir cuáles son los propósitos del informe. Usted debe definir qué propósito usted tiene para realizar ese informe. Recolectar todos los datos confiables y verificables que sean necesarios. También debe de organizar y esquematizar los datos de acuerdo con el orden jerárquico que guarden con relación al tema. Redactar el texto de acuerdo con los datos obtenidos. Revisar lo redactado hasta que esté conforme con su estilo. Vamos a terminar entonces con los tipos de informe. Tenemos dos tipos de informes. El primero es el informativo o expositivo,
Es el tipo de informe que solo tiene el propósito de exponer o narrar una situación tal y como es, sin que intervenga ningún proceso analítico o interpretativo. Tampoco se sacan conclusiones ni se dan recomendaciones. Aquí no se agrega la sinopsis, aquí no se agrega introducción ni portada, ni tampoco se agrega la carta de presentación ni índice. Ejemplos de este tipo de informes son los procesos de elaboración de un producto, los reportes de venta de un vendedor, las memorias que rinden los presidentes de la República y el Senado, entre otros. Este tipo de informes se pueden presentar en modo carta o memorando. Nuestro último tipo de informe, que es el analítico. Este tipo de informe se caracteriza por presentar un análisis de los datos, lo que luego permite extraer las conclusiones, las recomendaciones y las sugerencias, si son necesarias. Son ejemplos de este informe los reportes de investigación científicas, policiales, clínicos, evaluaciones del personal de una institución, las propuestas para las promociones, reportes conductuales de los estudiantes, entre otros. En este tipo de informe requiere de una presentación y redacción rigurosa. Los datos que se analizan deben ser comprobables. Aquí sí se deben de aplicar todas las partes del informe que hemos estudiado. Hasta aquí nuestro video del informe. Vimos los tipos de informes, sus ventajas y algunas recomendaciones para realizar un informe. Espero que te haya gustado y nos vemos en una próxima.